Jurisprudencia constitucional sobre función pública y carrera administrativa en Colombia. En Colombia la carrera administrativa fue elevada a canon constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, que en su artículo 125 dispuso los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. En desarrollo de este mandato constitucional, el legislador expidió inicialmente la Ley 27 de 1992, a través de la cual se reguló lo atinente a la conformación de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Se reglamentó el sistema de carrera para las entidades tanto al nivel nacional como territorial. Se clasificaron los empleos, se asignó a las entidades las competencias de desarrollar los procesos de elección, se desarrolló el derecho de la reincorporación e indemnización, se establecieron garantías para los limitados físicos y la maternidad, y se consagró un sistema de ingreso extraordinario para los empleados del nivel territorial. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 443 de 1998, que se convertiría en el nuevo Estatuto de Carrera Administrativa, el que introducía reformas de Comisión Nacional de Servicio Civil, creando comisiones departamentales y distritales. También se les asignaron las competencias sancionatorias, se prohibieron las inscripciones extraordinarias en el escalafón de carrera, se precisó la clasificación de los empleos de libre renombramiento y remoción, se dispuso la unificación de la nomenclatura para los empleados de los diferentes niveles territoriales, se estableció que las modificaciones a las plantas de personal deberían estar respaldadas por un estudio técnico, y por razones del servicio se hicieron precisiones sobre el derecho preferente para la reincorporación por supresión de un empleo de carrera, al que podría hacerse efectivo en cualquier entidad y no solo a la que se elaboraba hacerse efectivo en cualquier entidad. Sin embargo, al ser sometida al control de constitucionalidad, buena parte del articulado de esta ley es declarado inexequible por la Corte Constitucional, considerando que el legislador erraba en la interpretación de precisos mandatos constitucionales sobre la carrera administrativa. El servicio civil y la función pública en general debe advertirse además que el Congreso de la República, después de producir la sentencia C-372 de 1999, se abstuvo de expedir con prontitud una nueva ley de carrera ajustada al mandamiento constitucional, de conformidad con los planteamientos del máximo tribunal constitucional, lo que prácticamente mantuvo inoperante la carrera administrativa en aspectos esenciales, como la realización de la oposición o concurso, situación que solo comenzaba a subsanarse en la promulgación de la Ley 909 del 23 de septiembre del 2004. Es decir, que después de 15 años de promulgada la actual constitución política del país, aún se tienen serias dificultades para hacer efectivo el principio del mérito y de igualdad en el acceso de la función pública, debido en buena medida, entre muy diversos factores, a la inadecuada lectura que viene haciendo el legislador colombiano sobre la excepción y el alcance del sistema de carrera administrativa como principio rector del empleo público en Colombia, lo que prácticamente ha dejado en manos de la jurisdicción constitucional, a través de sus diferentes pronunciamientos judiciales por vía jurisprudencial, el señalamiento de los criterios orientadores, teniendo como base de su situación de inconstitucionalidad por muy diversos ciudadanos contra las normas legales que se han expedido para regular esta materia. Por ello, el propósito de este artículo es hacer una presentación sobre aquellos aspectos que son relevantes de la carrera administrativa en Colombia, a partir de los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004, de los decretos con fuerza de ley que expidió el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a través del artículo 53 de la mencionada ley, por medio del cual, como se ha dicho, se expidió el régimen vigente en Colombia sobre el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. El propósito en presentar a los interesados en el tema una apretada síntesis sobre estos recientes fallos que, como se sabe, se convirtieron en una fuente esencial de derecho para los diferentes operadores jurídicos, servidores públicos y ciudadanos en general. Para su presentación se ha optado por abordar algunos aspectos temáticos esenciales como la concepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro de servicio. A su vez, al inferir cada uno de estos ejes, se presentan dos principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, sugiriendo a los interesados en su profundización la consulta de las sentencias referenciadas. No se pretende presentar en forma exhaustiva cada uno de los fallos, sino por el contrario integrar el pensamiento de la Corte sobre ciertos aspectos temáticos que no siempre se encuentran abordados en una sola sentencia.
La carrera administrativa, concepto y alcance. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el Estado social de derecho, la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológica jurídica de interpretación cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional. El régimen de la carrera administrativa, tal y como lo escribió el Constituyente de 1991, impulsa entonces a la realización plena y eficaz de principios como el de la igualdad y la imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencias a partir de méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública. Solo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en captar a los mejores y más capaces en los servicios del Estado, el Estado está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de estos factores de valoración que repugnan la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo, el nepotismo, entre otras. Y en cambio fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública. En numerosas ocasiones la Corte se ha pronunciado en relación con fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido existen unas claras líneas jurisprudenciales de que aquella permite que el Estado al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen cada vez mejores índices y resultados que aseguran que la administración esté conformada de personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral. Para que la función se cumpla, esté acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera que los empleados presenten en su servicio al Estado, permite seleccionar adecuadamente los servidores públicos y garantizar que no sean intereses políticos, sino razones de eficiencia en condiciones de igualdad, y asegura que la vigilancia y los principios de eficiencia y eficacia, el desarrollo público y la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa. Sobre este último fin de la carrera administrativa, la Corte ha señalado la especial protección de los servidores, de los derechos subjetivos, del empleado de carrera, tales como el principio de la estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafanato. Pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos adquiridos que deben ser protegidos y representados por el Estado. Por consiguiente, todo análisis constitucional de una regulación específica de la carrera administrativa debe tomar en consideración no solo la libertad de configuración que la Carta confiere a la ley en esta manera, sino también a finalidades constitucionales propias de la carrera administrativa. Sistemas específicos de la carrera administrativa. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, se entiende por sistemas específicos que la carrera administrativa aquellos que en razón de singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades por las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo de la aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal. Y se encuentran consagradas en las leyes diferentes a las que regula la función pública. Se estableció igualmente en el mismo artículo que la vigencia de estos sistemas específicos corresponden a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, la cual tuvo que abordar dos problemas esenciales en distintos atribuciones que le otorgan pues, el artículo 125, 130 y 150 de la Constitución Política. El legislador puede crear o no sistemas específicos de carrera distintos del régimen general. Y si al asignar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la vigilancia de los sistemas específicos de carrera, incluyendo la de la administración de tales sistemas, se desconoce el mandato contenido en el artículo 130 de la Carta Política y que asigna a esta comisión ambas funciones en relación a las carreras de los servidores públicos, con excepción a lo que tenga carácter especial. La Corte reiteró que el legislador, en virtud de los artículos 125 y 130 de la Constitución, tienen competencia para crear sistemas específicos de carrera aplicables a determinadas categorías de servidores públicos, como las fuerzas militares, la rama judicial, la Procuraduría General, entre otros. De esta manera existen las categorías de sistemas, los sistemas especiales previstos en la Constituyente y los sistemas específicos creados por la ley. La Corporación precisó que la especificidad de tales sistemas radica exclusivamente en aquellos aspectos relacionados con la especial naturaleza de la entidad o la misión a su cargo, sin que esto signifique que se sustraigan los principios y reglas básicas del régimen general referentes al mérito de igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la carrera administrativa. Además, acorde con el mandato del artículo 130 de la Carta, que atribuye a un órgano autónomo tanto a la administración como a la vigilancia de las carreras
de los servidores públicos, la Corte encontró que el legislador incurrió en una omisión contraria al ordenamiento superior, al reducir la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil a la vigilancia de las carreras específicas. De ahí que haya condicionado la exigibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la Ley 909 del 2004, que se entiende que la función de dicha comisión también comprende la administración de los sistemas específicos de la carrera. La Corte tuvo ocasión de manifestarse además sobre las características que deben tenerse en cuanto al diseñar sistemas específicos de carrera. Se considera inicialmente que los sistemas generales de carrera, así como los sistemas específicos de carrera, sin excepción y por mandato constitucional, deben ser administrados y vigilados por la Comisión Nacional. Bueno. ¿Quién está aquí de la casa? Del servicio civil. Esto conlleva tanto a la unificación de los criterios a partir de los cuales se conforma la estructura de los recursos, como a que en lo relativo a la operación de los mismos se cierre la potestad reglamentaria del Ejecutivo por cuanto a la competencia para ello se estableció el Constituyente de 1999 en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin perjuicio de la potestad reglamentaria de carácter general, el artículo del artículo 189 superior. Establece igualmente la Corte que los sistemas específicos de carrera configuran una especie dentro del concepto género de los sistemas generales de carrera, por lo que están sometidos a los principios que inspiran y desarrollan dicho género y su sentido no pueden rebasar el marco de los sistemas generales. Además, la definición del legislador de sistemas específicos de carrera como en aquellos que es permitido contemplar regulaciones específicas en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal de la entidad a la que se aplica el mencionado sistema específico. No puede ser interpretada como la igualdad, imparcialidad, mérito, entre otros. Las regulaciones específicas que la diferencian del sistema general solo pueden ser establecidas en razón de las particularidades de la naturaleza o función de las actividades de la entidad, pero no pueden establecer una carrera diferente, ni en una estructura, ni en sus etapas, ni en sus principios, pues que inspiran su implementación. Comisión Nacional del Servicio Civil, naturaleza. Para la Corte Constitucional, la conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Carta, pues esta contempló la estructura básica para el ejercicio del poder público, ya no fundada en la existencia exclusiva de las tres tradicionales ramas, sino sobre el supuesto de que además de que ellas hacen parte, también fueron creadas otros órganos estatales autónomos e independientes, estatuidos por el cumplimiento de funciones que no se confían al legislador, al ejecutivo y a los jueces, pero que son igualmente vitales para alcanzar los fines de las organizaciones políticas. Entre tales órganos se encuentra con su mismo nivel de importancia y de ninguna manera como un apéndice del gobierno, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una entidad responsable según las voces del artículo 130 de la Constitución de la Administración y la Vigilancia de las carreras de los servidores públicos, salvo las que con la judicial tengan carácter especial. Ha dicho la Corte sobre la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil que es una sola y no tiene un carácter de cuerpo asesor o consultivo del gobierno ni una junta o consejo directo de composición paritaria como o con la mayoría prevalente de los organismos estatales o de los trabajadores ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades. De conformidad con la sentencia C-372 de 1999, se trata en realidad de un ente autónomo de carácter permanente y de nivel nacional, y de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de la carrera de los servidores públicos, cuya integración, periodo, organización y funcionamiento deben ser determinados por la ley. No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del poder público y debe ser dotada de una personalidad jurídica, autónoma, administrativa y patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales que le corresponden tal y como hizo el legislador mediante la ley 909 de 2004. Integrantes. De conformidad con el artículo 8 de la ley 909 del 2004, para ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil se requiere ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años, con título universitario en áreas afines de las funciones de la Comisión Nacional, un posgrado y experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública o recursos humanos o relaciones laborales en el sector público por más de 7 años, disposición que la demandada
que fue demandada ante la Corte Constitucional, manifestando el actor que establecer 35 años como edad mínima para poder ejercer el cargo al miembro de la Comisión Nacional en el Servicio Civil, contraria principalmente el derecho a la igualdad por constituirse en un requisito desproporcionado. Para resolver el problema jurídico de la Corte abordó tres aspectos. Primero, la libertad de configuración del legislador en la fijación de requisitos para abandono del cargo. El artículo 41 de la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 estableció como una causal de retiro del servicio la declaración de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, corresponde a la Corte establecer si la consagración del abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio atenta contra las garantías propias del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, por carencia de la regulación específica del procedimiento que debe adelantar el funcionario competente. La Corte considera que existe una multiplicidad de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la administración pública que consagran dentro de las causales de retiro del servicio el abandono del cargo, sin prejuicio de la iniciación del respectivo proceso disciplinario, abandono del cargo como causal de retiro del servicio de un régimen de la administración pública y como falta gravísima en el derecho disciplinario. No implica la vulneración de la prohibición del doble ajuiciamiento o propósito constitucional, sino que los dos regímenes están regidos por principios, funciones y finalidades diversos y que si bien la posibilidad para la autoridad administrativa de declarar la vacancia del empleo ante la configuración de la causal de abandono del mismo que conlleva una consecuencia negativa para el servidor o el funcionario público. Esta no incluye una medida sancionatoria. No obstante, en esta actuación la Administración debe ofrecer las garantías propias del debido proceso por mandato de la Carta Fundamental y de los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debido a este proceso, pues implica el respeto de unas garantías previas a la expedición de la decisión, así como de unas garantías posteriores que en el ámbito de los procedimientos administrativos guardan relaciones con el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa, así como con la posibilidad de someter al control jurisdiccional la validez jurídica de dichas decisiones. Por ello, del examen efectuado, la Corte da una causal de retiro al servicio por abandono del cargo consagrada en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. No tiene proyección hacia el derecho disciplinario, sino que se enmarca dentro de unas medidas administrativas que tienden a dar plena aplicabilidad a los principios que rigen la función pública y evitar traumatismos en la marcha normal. Sin embargo, como se ha dicho, es preciso garantizar un debido proceso que incluya la arbitrariedad y brinde al funcionario la oportunidad de controvertir las razones de su eventual desvinculación antes de que ésta se produzca, condicionando por ello la norma en referencia a la plena aplicación de los derechos de defensa y contradicción del empleado, antes de la expedición del acto administrativo mediante la cual se produzca su eventual retiro del servicio siguiente el procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, la pérdida de los derechos de carrera administrativa. De igual manera, el artículo 42 de la Ley 909 de 2004 establece que producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos de la misma cuando el empleado tome posición a un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Ante el enjuiciamiento de esta disposición, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si vulneraba la protección especial del trabajo, la posibilidad de retirar de la carrera a un funcionario cuando se posesione en un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Considera el Tribunal Constitucional que la disposición de manera alguna desconoce el principio de estabilidad laboral o que en ella se haya establecido una causal de retiro de la carrera que resulta arbitraria o irracional. Además, dado que las condiciones que ha fijado el legislador para el nombramiento y posesión de los funcionarios de distintos cargos, la clasificación del empleo como de carrera o de libre nombramiento y remoción, los requisitos de calidad exigidos para cada cargo y función y el procedimiento para su prohibición. Son públicas y reconocidas la decisión de un funcionario.
De la revisión jurisprudencial presentada puede concluirse entonces que ha sido tarea encomiable de la Corte Constitucional interpretar a la luz del Constituyente de 1991 los principios y valores que inspiren al sistema de mérito en el país, adoptando medidas de las acciones revisadas, decisiones trascendentales sobre la acepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional de Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio. Decisiones que son una evidente demostración de su función como celoso guardián del ordenamiento constitucional colombiano. Eso es todo, muchas gracias. Uy, puta, por fin tenemos a ver. Jurisprudencia constitucional sobre función pública de carrera administrativa en Colombia. En Colombia la carrera administrativa fue elevada a canon constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, que en su artículo 125 dispuso los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. En desarrollo de este mandato constitucional, el legislador expidió inicialmente la Ley 27 de 1992, a través de la cual se reguló lo atinente a la conformación de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Se reglamentó el sistema de carrera para las entidades tanto al nivel nacional como territorial. Se clasificaron los empleos, se asignó a las entidades las competencias de desarrollar los procesos de elección, se desarrolló el derecho de la reincorporación e indemnización, se establecieron garantías para los limitados físicos y la maternidad, y se consagró un sistema de ingreso extraordinario para los empleados del nivel territorial. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 443 de 1998, que se convertiría en el nuevo Estatuto de Carrera Administrativa, el que introducía reformas de Comisión Nacional de Servicio Civil, creando comisiones departamentales y distritales. También se les asignaron las competencias sancionatorias, se prohibieron las inscripciones extraordinarias en el escalafón de carrera, se precisó la clasificación de los empleos de libre renombramiento y remoción, se dispuso la unificación de la nomenclatura para los empleados de los diferentes niveles territoriales, se estableció que las modificaciones a las plantas de personal deberían estar respaldadas por un estudio técnico, y por razones del servicio se hicieron precisiones sobre el derecho preferente para la reincorporación por supresión de un empleo de carrera, al que podría hacerse efectivo en cualquier entidad y no solo a la que solo al que se elaboraba hacerse efectivo en cualquier entidad. Y no, bueno, en fin, repetí nuevo. Sin embargo, al ser sometida al control de constitucionalidad, buena parte del articulado de esta ley es declarado inexequible por la Corte Constitucional, considerando que el legislador erraba en la interpretación de precisos mandatos constitucionales sobre la carrera administrativa. El servicio civil y la función pública en general debe advertirse además que el Congreso de la República, después de producir la sentencia C-372 de 1999, se abstuvo de expedir con prontitud una nueva ley de carrera ajustada al mandamiento constitucional, de conformidad con los planteamientos del máximo tribunal constitucional, lo que prácticamente mantuvo inoperante la carrera administrativa en aspectos esenciales, como la realización de la oposición o concurso, situación que solo comenzaba a subsanarse en la promulgación de la Ley 909 del 23 de septiembre del 2004. Es decir, que después de 15 años de promulgada la actual constitución política del país, aún se tienen serias dificultades para hacer efectivo el principio del mérito y de igualdad en el acceso de la función pública, debido en buena medida, entre muy diversos factores, a la inadecuada lectura que viene haciendo el legislador colombiano sobre la excepción y el alcance del sistema de carrera administrativa como principio rector del empleo público en Colombia, lo que prácticamente ha dejado en manos de la jurisdicción constitucional, a través de sus diferentes pronunciamientos judiciales por vía jurisprudencial, el señalamiento de los criterios orientadores, teniendo como base de su situación de inconstitucionalidad por muy diversos ciudadanos contra las normas legales que se han expedido para regular esta materia. Por ello, el propósito de este artículo es hacer una presentación sobre aquellos aspectos que son relevantes de la carrera administrativa en Colombia, a partir de los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004, de los decretos con fuerza de ley que expidió el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a través del artículo 53 de la mencionada ley, por medio del cual, como se ha dicho, se expidió el régimen vigente en Colombia sobre el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. El propósito en presentar
a los interesados en el tema una apretada síntesis sobre estos recientes fallos que, como se sabe, se convirtieron en una fuente esencial de derecho para los diferentes operadores jurídicos, servidores públicos y ciudadanos en general. Para su presentación se ha optado por abordar algunos aspectos temáticos esenciales como la concepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro de servicio. A su vez, al inferir cada uno de estos ejes, se presentan dos principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, sugiriendo a los interesados en su profundización la consulta de las sentencias referenciadas. No se pretende presentar en forma exhaustiva cada uno de los fallos, sino por el contrario integrar el pensamiento de la Corte sobre ciertos aspectos temáticos que no siempre se encuentran abordados en una sola sentencia. La carrera administrativa, concepto y alcance. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el Estado social de derecho, la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata que contiene una base axiológica jurídica de interpretación cuyo desconocimiento une a la totalidad del ordenamiento constitucional. El régimen de la carrera administrativa, tal y como lo escribió el Constituyente de 1991, impulsa entonces a la realización plena y eficaz de principios como el de la igualdad y la imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencias a partir de méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública. Solo cumpliendo esos objetivos que se traducen en captar a los mejores y más capaces en los servicios del Estado. El Estado está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de estos factores de valoración que repugnan la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo, el nepotismo, entre otras. Y en cambio fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública. En numerosas ocasiones la Corte se ha pronunciado en relación con fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido existen unas claras líneas jurisprudenciales de que aquella permite que el Estado al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen cada vez mejores índices y resultados que aseguran que la administración esté conformada de personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral. Para que la función se cumpla, esté acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera que los empleados presenten en su servicio al Estado, permite seleccionar adecuadamente los servidores públicos y garantizar que no sean intereses políticos, sino razones de eficiencia en condiciones de igualdad, y asegura que la vigilancia y los principios de eficiencia y eficacia, el desarrollo público y la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa. Sobre este último fin de la carrera administrativa, la Corte ha señalado la especial protección de los servidores, de los derechos subjetivos, del empleado de carrera, tales como el principio de la estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafanato. Pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos adquiridos que deben ser protegidos y representados por el Estado. Por consiguiente, todo análisis constitucional de una regulación específica de la carrera administrativa debe tomar en consideración no solo la libertad de configuración que la Carta confiere a la ley en esta manera, sino también a finalidades constitucionales propias de la carrera administrativa. Sistemas específicos de la carrera administrativa. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, se entiende por sistemas específicos que la carrera administrativa aquellos que en razón de singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades por las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo de la aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal. Y se encuentran consagradas en las leyes diferentes a las que regula la función pública. Se estableció igualmente en el mismo artículo que la vigencia de estos sistemas específicos corresponden a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, la cual tuvo que abordar dos problemas esenciales en distintos atribuciones que le otorgan pues, el artículo 125, 130 y 150 de la Constitución Política. El legislador puede crear o no sistemas específicos de carrera distintos del régimen general. Y si al asignar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la vigilancia de los sistemas específicos de carrera, incluyendo la de la administración de tales sistemas, se desconoce el mandato contenido en el artículo 130 de la Carta Política y que asigna a esta comisión ambas funciones en relación a las carreras de los servidores públicos, con excepción a lo que tenga carácter especial.
La Corte reiteró que el legislador, en virtud de los artículos 125 y 130 de la Constitución, tienen competencia para crear sistemas específicos de carrera aplicables a determinadas categorías de servidores públicos, como las fuerzas militares, la rama judicial, la Procuraduría General, entre otros. De esta manera existen las categorías de sistemas, los sistemas especiales previstos en la Constituyente y los sistemas específicos creados por la ley. La Corporación precisó que la especificidad de tales sistemas radica exclusivamente en aquellos aspectos relacionados con la especial naturaleza de la entidad o la misión a su cargo, sin que esto signifique que se sustraigan los principios y reglas básicas del régimen general referentes al mérito de igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la carrera administrativa. Además, acorde con el mandato del artículo 130 de la Carta, que atribuye a un órgano autónomo tanto a la administración como a la vigilancia de las carreras de los servidores públicos, la Corte encontró que el legislador incurrió en una omisión contraria al ordenamiento superior, al reducir la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil a la vigilancia de las carreras específicas. De ahí que haya condicionado la exigibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la Ley 909 del 2004, que se entiende que la función de dicha comisión también comprende la administración de los sistemas específicos de la carrera. La Corte tuvo ocasión de manifestarse además sobre las características que deben tenerse en cuanto al diseñar sistemas específicos de carrera. Se considera inicialmente que los sistemas generales de carrera, así como los sistemas específicos de carrera, sin excepción y por mandato constitucional, deben ser administrados y vigilados por la Comisión Nacional. ¿Quién está aquí de la casa? De servicio civil. Esto conlleva tanto a la unificación de los criterios a partir de los cuales se conforma la estructura de los recursos, como a que en lo relativo a la operación de los mismos se cierre la potestad reglamentaria del Ejecutivo por cuanto a la competencia para ello se estableció el Constituyente de 1999 en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin perjuicio de la potestad reglamentaria de carácter general, del artículo 189 superior. Establece igualmente la Corte que los sistemas específicos de carrera configuran una especie dentro del concepto género de los sistemas generales de carrera, por lo que están sometidos a los principios que inspiran y desarrollan dicho género y su sentido no pueden rebasar el marco de los sistemas generales. Además, la definición del legislador de sistemas específicos de carrera, como en aquellos que es permitido contemplar regulaciones específicas en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal de la entidad a la que se aplica el mencionado sistema específico. No puede ser interpretada como la igualdad, imparcialidad, mérito, entre otros. Las regulaciones específicas que la diferencian del sistema general solo pueden ser establecidas en razón de las particularidades de la naturaleza o función de las actividades de la entidad, pero no pueden establecer una carrera diferente, ni en una estructura, ni en sus etapas, ni en sus principios, pues que inspiran su implementación. Comisión Nacional del Servicio Civil, naturaleza. Para la Corte Constitucional, la conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Carta, pues esta contempló la estructura básica para el ejercicio del poder público, ya no fundada en la existencia exclusiva de las tres tradicionales ramas, sino sobre el supuesto de que además de que ellas hacen parte, también fueron creadas otros órganos estatales autónomos e independientes, estatuidos por el cumplimiento de funciones que no se confían al legislador, al ejecutivo ni a los jueces, pero que son igualmente vitales para alcanzar los fines de las organizaciones políticas. Entre tales órganos se encuentra con su mismo nivel de importancia y de ninguna manera como un apéndice del gobierno, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una entidad responsable según las voces del artículo 130 de la Constitución de la Administración y la Vigilancia de las carreras de los servidores públicos, salvo las que con la judicial tengan carácter especial. Ha dicho la Corte sobre la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil que es una sola y no tiene un carácter de cuerpo asesor o consultivo del gobierno ni una junta o consejo directo de composición paritaria como o con la mayoría prevalente de los organismos estatales o de los trabajadores ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades. De conformidad con la sentencia C-372 de 1999, se trata en realidad de una
de un ente autónomo de carácter permanente y de nivel nacional, y de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de la carrera de los servidores públicos, cuya integración, periodo, organización y funcionamiento deben ser determinados por la ley. No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del poder público y debe ser dotada de una personalidad jurídica, autónoma, administrativa y patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales que le corresponden tal y como hizo el legislador mediante la Ley 909 de 2004. Integrantes de conformidad con el artículo 8 de la Ley 909 del 2004, para ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil se requiere ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años, con título universitario en áreas afines de las funciones de la Comisión Nacional, un posgrado y experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública o recursos humanos o relaciones laborales en el sector público por más de 7 años, disposición que fue demandada ante la Corte Constitucional, manifestando el actor que establecer 35 años como edad mínima para poder ejercer el cargo al miembro de la Comisión Nacional en el Servicio Civil, contraria principalmente el derecho a la igualdad por constituirse en un requisito desproporcionado. Para resolver el problema jurídico de la Corte abordó 3 aspectos. Primero, la libertad de configuración del legislador en la fijación de requisitos para abandono del cargo. El artículo 41 de la Ley 909 de septiembre 23 del 2004 estableció como una causal de retiro del servicio la declaración de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, corresponde a la Corte establecer si la consagración del abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio atenta contra las garantías propias del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, por carencia de la regulación específica del procedimiento que debe adelantar el funcionario competente. La Corte considera que existe una multiplicidad de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la administración pública que consagran dentro de las causales de retiro del servicio el abandono del cargo, sin prejuicio de la iniciación del respectivo proceso disciplinario, abandono del cargo como causal de retiro del servicio de un régimen de la administración pública y como falta gravísima en el derecho disciplinario. No implica la vulneración de la prohibición del doble ajuiciamiento o propósito constitucional, sino que los dos regímenes están regidos por principios, funciones y finalidades diversos y que si bien la posibilidad para la autoridad administrativa de declarar la vacancia del empleo ante la configuración de la causal de abandono del mismo que conlleva una consecuencia negativa para el servidor o el funcionario público, esta no incluye una medida sancionatoria. No obstante, en esta actuación la Administración debe ofrecer las garantías propias del debido proceso por mandato de la Carta Fundamental y de los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debido a este proceso, pues implica el respeto de unas garantías previas a la expedición de la decisión, así como de unas garantías posteriores que en el ámbito de los procedimientos administrativos guardan relaciones con el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa, así como con la posibilidad de someter al control jurisdiccional la validez jurídica de dichas decisiones. Por ello, del examen efectuado, la Corte da una causal de retiro al servicio por abandono del cargo consagrada en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. No tiene proyección hacia el derecho disciplinario, sino que se enmarca dentro de unas medidas administrativas que tienden a dar plena aplicabilidad a los principios que rigen la función pública y evitar traumatismos en la marcha normal. Sin embargo, como se ha dicho, es preciso garantizar un debido proceso que incluya la arbitrariedad y brinde al funcionario la oportunidad de controvertir las razones de su eventual desvinculación antes de que ésta se produzca, condicionando por ello la norma en referencia a la plena aplicación de los derechos de defensa y contradicción del empleado, antes de la expedición del acto administrativo mediante la cual se produzca su eventual retiro del servicio siguiente el procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, la pérdida de los derechos de carrera administrativa. De igual manera,
El artículo 42 de la Ley 909 del 2004 establece que producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos de la misma cuando el empleado tome posición a un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Ante el enjuiciamiento de esta disposición, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si vulneraba la protección especial del trabajo, la posibilidad de retirar de la carrera a un funcionario cuando se posesione en un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Considera el Tribunal Constitucional que la disposición en manera alguna desconoce el principio de estabilidad laboral o que en ella se haya establecido una causal de retiro de la carrera que resulta arbitraria o irracional. Además, dado que las condiciones que ha fijado el legislador para el nombramiento y posesión de los funcionarios de distintos cargos, la clasificación del empleo como de carrera o de libre nombramiento y remoción, los requisitos de calidad exigidos para cada cargo y función y el procedimiento para su prohibición. Son públicas y reconocidas la decisión de un funcionario. De la revisión jurisprudencial presentada puede concluirse entonces que ha sido tarea encomiable de la Corte Constitucional interpretar a la luz del Constituyente de 1991 los principios y valores que inspiren al sistema de mérito en el país, adoptando medidas de las acciones revisadas, decisiones trascendentales sobre la acepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional de Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio. Decisiones que son una evidente demostración de su función como celoso guardián del ordenamiento constitucional colombiano. Eso es todo, muchas gracias. Uy, puta, por fin tenemos que ver. Jurisprudencia constitucional sobre función pública de carrera administrativa en Colombia. En Colombia la carrera administrativa fue elevada a canon constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, que en su artículo 125 dispuso los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. En desarrollo de este mandato constitucional, el legislador expidió inicialmente la Ley 27 de 1992, a través de la cual se reguló lo atinente a la conformación de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Se reglamentó el sistema de carrera para las entidades tanto al nivel nacional como territorial. Se clasificaron los empleos, se asignó a las entidades las competencias de desarrollar los procesos de elección, se desarrolló el derecho de la reincorporación e indemnización, se establecieron garantías para los limitados físicos y la maternidad, y se consagró un sistema de ingreso extraordinario para los empleados del nivel territorial. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 443 de 1998, que se convertiría en el nuevo Estatuto de Carrera Administrativa, el que introducía reformas de Comisión Nacional de Servicio Civil, creando comisiones departamentales y distritales. También se les asignaron las competencias sancionatorias, se prohibieron las inscripciones extraordinarias en el escalafón de carrera, se precisó la clasificación de los empleos de libre renombramiento y remoción, se dispuso la unificación de la nomenclatura para los empleados de los diferentes niveles territoriales, se estableció que las modificaciones a las plantas de personal deberían estar respaldadas por un estudio técnico y por razones del servicio se hicieron precisiones sobre el derecho preferente para la reincorporación por supresión de un empleo de carrera al que podría hacerse efectivo en cualquier entidad y no solo a la que se elaboraba hacerse efectivo en cualquier entidad y no. Bueno, en fin, repetir nuevo. Sin embargo, al ser sometida al control de constitucionalidad, buena parte del articulado de esta ley es declarado inexequible por la Corte Constitucional, considerando que el legislador erraba en la interpretación de precisos mandatos constitucionales sobre la carrera administrativa. El servicio civil y la función pública en general debe advertirse además que el Congreso de la República, después de producir la sentencia C-372 de 1999, se abstuvo de expedir con prontitud una nueva ley de carrera ajustada al mandamiento constitucional, de conformidad con los planteamientos del máximo tribunal constitucional, lo que prácticamente mantuvo inoperante la carrera administrativa en aspectos esenciales, como la realización de la oposición o concurso, situación que solo comenzaba a subsanarse en la promulgación de la Ley 909 del 23 de septiembre del 2004.
Es decir, que después de 15 años de promulgada la actual constitución política del país, aún se tienen serias dificultades para hacer efectivo el principio del mérito y de igualdad en el acceso de la función pública, debido en buena medida, entre muy diversos factores, a la inadecuada lectura que viene haciendo el legislador colombiano sobre la excepción y el alcance del sistema de carrera administrativa como principio rector del empleo público en Colombia, lo que prácticamente ha dejado en manos de la jurisdicción constitucional a través de sus diferentes pronunciamientos judiciales por vía jurisprudencial el señalamiento de los criterios orientadores, teniendo como base de su situación de inconstitucionalidad por muy diversos ciudadanos contra las normas legales que se han expedido para regular esta materia. Por ello, el propósito de este artículo es hacer una presentación sobre aquellos aspectos que son relevantes de la carrera administrativa en Colombia, a partir de los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004, de los decretos con fuerza de ley que expidió el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a través del artículo 53 de la mencionada ley, por medio del cual, como se ha dicho, se expidió el régimen vigente en Colombia sobre el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. El propósito en presentar a los interesados en el tema una apretada síntesis sobre estos recientes fallos que, como se sabe, se convirtieron en una fuente esencial de derecho para los diferentes operadores jurídicos, servidores públicos y ciudadanos en general. Para su presentación se ha optado por abordar algunos aspectos temáticos esenciales como la concepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro de servicio. A su vez, al inferir cada uno de estos ejes, se presentan dos principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, sugiriendo a los interesados en su profundización la consulta de las sentencias referenciadas. No se pretende presentar en forma exhaustiva cada uno de los fallos, sino por el contrario integrar el pensamiento de la Corte sobre ciertos aspectos temáticos que no siempre se encuentran abordados en una sola sentencia. La carrera administrativa, concepto y alcance. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el Estado social de derecho, la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológica jurídica de interpretación cuyo desconocimiento une a la totalidad del ordenamiento constitucional. El régimen de la carrera administrativa, tal y como lo escribió el Constituyente de 1991, impulsa entonces a la realización plena y eficaz de principios como el de la igualdad y la imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencias a partir de méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública. Solo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en captar a los mejores y más capaces en los servicios del Estado, el Estado está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de estos factores de valoración que repugnan la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo, el nepotismo, entre otras. Y en cambio fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública. En numerosas ocasiones la Corte se ha pronunciado en relación con fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido existen unas claras líneas jurisprudenciales de que aquella permite que el Estado al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen cada vez mejores índices y resultados que aseguran que la administración esté conformada de personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral. Para que la función se cumpla, esté acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera que los empleados presenten en su servicio al Estado, permite seleccionar adecuadamente los servidores públicos y garantizar que no sean intereses políticos, sino razones de eficiencia y en condiciones de igualdad, y asegura que la vigilancia y los principios de eficiencia y eficacia, el desarrollo público y la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa. Sobre este último fin de la carrera administrativa, la Corte ha señalado la especial protección de los derechos subjetivos, del empleado de carrera, tales como el principio de la estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafanato. Pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos adquiridos que deben ser protegidos y representados por el Estado. Por consiguiente, todo análisis constitucional de una regulación específica de la carrera administrativa debe tomar en consideración no solo la libertad de configuración que la Carta confiere a la ley en esta manera, sino también a finalidades constitucionales propias de la carrera administrativa.
sistemas específicos de la carrera administrativa. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, se entiende por sistemas específicos que la carrera administrativa aquellos que en razón de singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades por las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo de la aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal. Y se encuentran consagradas en las leyes diferentes a las que regula la función pública. Se estableció igualmente en el mismo artículo que la vigencia de estos sistemas específicos corresponden a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, la cual tuvo que abordar dos problemas esenciales en distintos atribuciones que le otorgan pues, el artículo 125, 130 y 150 de la Constitución Política. El legislador puede crear o no sistemas específicos de carrera distintos del régimen general. Y si al asignar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la vigilancia de los sistemas específicos de carrera, incluyendo la de la administración de tales sistemas, se desconoce el mandato contenido en el artículo 130 de la Carta Política y que asigna a esta comisión ambas funciones en relación a las carreras de los servidores públicos, con excepción a lo que tenga carácter especial. La Corte reiteró que el legislador, en virtud de los artículos 125 y 130 de la Constitución, tienen competencia para crear sistemas específicos de carrera aplicables a determinadas categorías de servidores públicos, como las fuerzas militares, la rama judicial, la Procuraduría General, entre otros. De esta manera existen las categorías de sistemas, los sistemas especiales previstos en la Constituyente y los sistemas específicos creados por la ley. La Corporación precisó que la especificidad de tales sistemas radica exclusivamente en aquellos aspectos relacionados con la especial naturaleza de la entidad o la misión a su cargo, sin que esto signifique que se sustraigan los principios y reglas básicas del régimen general referentes al mérito de igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la carrera administrativa. Además, acorde con el mandato del artículo 130 de la Carta, que atribuye a un órgano autónomo tanto a la administración como a la vigilancia de las carreras de los servidores públicos, la Corte encontró que el legislador incurrió en una omisión contraria al ordenamiento superior, al reducir la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil a la vigilancia de las carreras específicas. De ahí que haya condicionado la exigibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la Ley 909 del 2004, que se entiende que la función de dicha comisión también comprende la administración de los sistemas específicos de la carrera. La Corte tuvo ocasión de manifestarse además sobre las características que deben tenerse en cuanto al diseñar sistemas específicos de carrera. Se considera inicialmente que los sistemas generales de carrera, así como los sistemas específicos de carrera, sin excepción y por mandato constitucional, deben ser administrados y vigilados por la Comisión Nacional. ¿Quién está aquí de la casa? De Servicio Civil. Esto conlleva tanto a la unificación de los criterios a partir de los cuales se conforma la estructura de los recursos, como a que en lo relativo a la operación de los mismos se cierre la potestad reglamentaria del Ejecutivo por cuanto a la competencia para ello se estableció el Constituyente de 1999 en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin perjuicio de la potestad reglamentaria de carácter general del artículo 189 superior. Establece igualmente la Corte que los sistemas específicos de carrera configuran una especie dentro del concepto género de los sistemas generales de carrera, por lo que están sometidos a los principios que inspiran y desarrollan dicho género y su sentido no pueden rebasar el marco de los sistemas generales. Además, la definición del legislador de sistemas específicos de carrera como en aquellos que es permitido contemplar regulaciones específicas en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal de la entidad a la que se aplica el mencionado sistema específico. No puede ser interpretada como la igualdad, imparcialidad, mérito, entre otros. Las regulaciones específicas que la diferencian del sistema general solo pueden ser establecidas en razón de las particularidades de la naturaleza o función de las actividades de la entidad, pero no pueden establecer una carrera diferente, ni en una estructura, ni en sus etapas, ni en sus principios, pues que inspiran su implementación. Comisión Nacional del Servicio Civil, naturaleza. Para la Corte Constitucional, la conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Carta, pues esta contempló la estructura básica para el ejercicio del poder público, ya no fundada en la existencia exclusiva de las tres tradicionales ramas, sino sobre el supuesto de que además de que ellas hacen parte, también fueron creadas otros órganos
estatales autónomos e independientes, estatuidos por el cumplimiento de funciones que no se confían al legislador, al ejecutivo y a los jueces, pero que son igualmente vitales para alcanzar los fines de las organizaciones políticas. Entre tales órganos se encuentra con su mismo nivel de importancia y de ninguna manera como un apéndice del gobierno, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una entidad responsable según las voces del artículo 130 de la Constitución de la Administración y la Vigilancia de las carreras de los servidores públicos, salvo las que con la judicial tengan carácter especial. Bueno. Ha dicho la Corte sobre la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil que es una sola y no tiene un carácter de cuerpo asesor o consultivo del gobierno ni una junta o consejo directo de composición paritaria como o con la mayoría prevalente de los organismos estatales o de los trabajadores ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades. De conformidad con la sentencia C-372 de 1999, se trata en realidad de un ente autónomo de carácter permanente y de nivel nacional, y de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de la carrera de los servidores públicos, cuya integración, periodo, organización y funcionamiento deben ser determinados por la ley. No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del poder público y debe ser dotada de una personalidad jurídica, autónoma, administrativa y patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales que le corresponden tal y como hizo el legislador mediante la Ley 909 de 2004. Integrantes. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 909 del 2004, para ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil se requiere ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años, con título universitario en áreas afines de las funciones de la Comisión Nacional, un posgrado y experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública o recursos humanos o relaciones laborales en el sector público por más de 7 años, disposición que fue demandada ante la Corte Constitucional, manifestando el actor que establecer 35 años como edad mínima para poder ejercer el cargo al miembro de la Comisión Nacional en el Servicio Civil, contraria principalmente el derecho a la igualdad por constituirse en un requisito desproporcionado. Para resolver el problema jurídico de la Corte abordó 3 aspectos. Primero, la libertad de configuración del legislador en la fijación de requisitos para abandono del cargo. El artículo 41 de la Ley 909 de septiembre 23 del 2004 estableció como una causal de retiro del servicio la declaración de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, corresponde a la Corte establecer si la consagración del abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio atenta contra las garantías propias del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, por carencia de la regulación específica del procedimiento que debe adelantar el funcionario competente. La Corte considera que existe una multiplicidad de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la administración pública que consagran dentro de las causales de retiro del servicio el abandono del cargo, sin prejuicio de la iniciación del respectivo proceso disciplinario, abandono del cargo como causal de retiro del servicio de un régimen de la administración pública y como falta gravísima en el derecho disciplinario. No implica la vulneración de la prohibición del doble ajuiciamiento o propósito constitucional, sino que los dos regímenes están regidos por principios, funciones y finalidades diversos y que si bien la posibilidad para la autoridad administrativa de declarar la vacancia del empleo ante la configuración de la causal de abandono del mismo que conlleva una consecuencia negativa para el servidor o el funcionario público. Esta no incluye una medida sancionatoria. No obstante, en esta actuación la Administración debe ofrecer las garantías propias del debido proceso por mandato de la Carta Fundamental y de los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debido a este proceso, pues implica el respeto de unas garantías previas a la expedición de la decisión, así como de unas garantías posteriores que en el ámbito de los procedimientos administrativos guardan relaciones con el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa, así como con la posibilidad de someter al control jurisdiccional la validez jurídica de dichas decisiones. Por ello, del examen efectuado, la Corte
da una causal de retiro al servicio por abandono del cargo consagrada en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. No tiene proyección hacia el derecho disciplinario, sino que se enmarca dentro de unas medidas administrativas que tienden a dar plena aplicabilidad a los principios que rigen la función pública y evitar traumatismos en la marcha normal. Sin embargo, como se ha dicho, es preciso garantizar un debido proceso que incluya la arbitrariedad y brinde al funcionario la oportunidad de controvertir las razones de su eventual desvinculación antes de que ésta se produzca, condicionando por ello la norma en referencia a la plena aplicación de los derechos de defensa y contradicción del empleado, antes de la expedición del acto administrativo mediante la cual se produzca su eventual retiro del servicio siguiente el procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, la pérdida de los derechos de carrera administrativa. De igual manera, el artículo 42 de la Ley 909 de 2004 establece que producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos de la misma cuando el empleado tome posición a un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Ante el enjuiciamiento de esta disposición, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si vulneraba la protección especial del trabajo, la posibilidad de retirar de la carrera a un funcionario cuando se posesione en un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Considera el Tribunal Constitucional que la disposición en manera alguna desconoce el principio de estabilidad laboral o que en ella se haya establecido una causal de retiro de la carrera que resulta arbitraria o irracional. Además, dado que las condiciones que ha fijado el legislador para el nombramiento y posesión de los funcionarios de distintos cargos, la clasificación del empleo como de carrera o de libre nombramiento y remoción, los requisitos de calidad exigidos para cada cargo y función y el procedimiento para su prohibición. Son públicas y reconocidas la decisión de un funcionario. De la revisión jurisprudencial presentada puede concluirse entonces que ha sido tarea encomiable de la Corte Constitucional interpretar a la luz del Constituyente de 1991 los principios y valores que inspiren al sistema de mérito en el país, adoptando medidas de las acciones revisadas, decisiones trascendentales sobre la acepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional de Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio. Decisiones que son una evidente demostración de su función como celoso guardián del ordenamiento constitucional colombiano. Eso es todo, muchas gracias. Uy, puta, por fin tenemos que saber.